vamos a estructurar este encuentro en tres tópicos. Estos tópicos los vamos a basar en una primera etapa que va a ser lo que nosotros llamamos la Argentina, si se encuentra o no en un formato teletrabajable. En una segunda instancia analizaremos la toma de decisiones que tuvo la representación política en Argentina, tanto lo que fue la labor de la Cámara de Diputados como del Senado, y finalmente nos vamos a dedicar a estudiar cada uno de los artículos de la ley de teletrabajo en Argentina, la ley 27555. Dentro del primer eje que quiero compartirles, estamos en esta encrucijada si la Argentina es un país o no teletrabajable. Yo quiero invitarlos a que ustedes recorran y conozcan también una fuente muy importante de un estudio que se hizo este año 2020, que es la fuente CIPEC 2, donde vamos a evaluar y analizar muchos de los guarismos que nos van a permitir a través de estas estadísticas conocer en qué estado situacional se encuentra la Argentina en materia de teletrabajo. Ahí también quiero contarles de que la fórmula que se aplica es una fórmula americana, la fórmula de Dingel y Neyman, que son dos científicos que elaboraron fórmulas con distintas métricas para determinar la capacidad teletrabajable de los países a lo largo del resto del mundo. En Argentina podrían teletrabajar entre un 27 y un 29% de los trabajadores totales. Los trabajadores totales que fueron tomados en consideración son los debidamente registrados, que aproximadamente alcanzan en Argentina 12 millones y medio de trabajadores. Dentro de este guarismo del porcentaje del 27 al 29%, los invito a ver el gráfico de la figura número 2, en la que se determina el potencial del teletrabajo en el mercado argentino. Y van a ver que independientemente de las tres métricas, coinciden en números muy cercanos, es decir, cualquiera de las tres métricas de la fórmula de Dingel y Neyman arrojan guarismos parecidos, es decir, ese margen oscilante entre el 27 y el 29. Por ejemplo, la métrica menor, que es la métrica número 2, arroja que 3.167.449 personas que trabajan están en condiciones de teletrabajar, que es lo que van a ver con el color anaranjado. En tanto que no son teletrabajables en Argentina, ni más ni menos que 8.494.831. Dentro de estos guarismos es importante estudiar las diferencias tangibles en términos de género, pero también de calificación ocupacional. Y acá nos vamos a encontrar con números que son hasta esperables, porque lamentablemente en materia de teletrabajo es donde se puede avisorar que la Argentina se encuentra postergada en lo que es la verdadera igualdad de género. Por ejemplo, existen y tienen chances los hombres de teletrabajar entre un 32 y un 34%, en cambio las mujeres entre un 24 y un 25%, es decir, casi 10 porcentajes o 10 puntos menos de chances para teletrabajar. Una de las razones tiene que ver que los cargos directivos que son ocupados en Argentina por un 75% por hombres, y que es un segmento muy importante de teletrabajo, hace que se incremente la posibilidad de teletrabajar de los hombres respecto de las mujeres. Por otro lado, en lo que refiere a la calificación ocupacional, vamos a ver la figura número 3, que demuestra el potencial del teletrabajo en el mercado argentino por calificación. Por ejemplo, en lo que es la calificación técnica, son teletrabajables 1.207.000 personas. Y fíjense en las actividades no calificadas, es decir, en aquellos segmentos donde la formación profesional
o los estímulos de capacitación no llegaron, no hay trabajo decente, no hay una formación continua, son trabajadores no calificados, solamente 205.000 personas estarían en condiciones de teletrabajar. En cambio, en el segmento operativo de una cantidad de 4.552.000 personas que no son teletrabajables, encontramos que 1.195.000 sí. Después, a lo largo de este recorrido de estos paisajes numéricos que son muy interesantes para también dimensionar la magnitud de lo que es esta nueva forma de trabajar a través de la distancia, vamos a analizar también por actividades y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Ustedes saben que el teletrabajo es ni más ni menos que mudar la labor de las personas que trabajan al lugar más sagrado, al hogar. Y por lo tanto, las casas de las personas que trabajan necesitarán de una infraestructura. Y aquí, en esta figura número 5, lo que vamos a ver es el potencial del teletrabajo en el mercado argentino, pero ajustado al uso de las TIC. Ustedes saben que las TIC son las tecnologías de informáticas y de comunicación. Y no necesariamente la infraestructura hogareña, tal cual está diseñada por nosotros, por los argentinos, estaría en condiciones o sería apta para teletrabajar. De hecho, cae de ese 25 a 29% de la capacidad de teletrabajar en potencial a la realidad argentina de lo que es la infraestructura hogareña a un 25%. Pero vamos a ver estos números, que son 3 guarismos. Recuerden siempre el lado izquierdo y color azul es el segmento no teletrabajable y el color naranja teletrabajable. Por un lado tenemos al supuesto del ajuste por computadora en hogar, que ese es el caso de aquellos hogares que ya están acondicionados, diríamos, aptos para teletrabajar. Tienen una conexión a internet estable, ya sea por el servicio conocido por lo que es la contratación de megas de internet, o bien por el servicio más importante que es el de fibra óptica. En ese caso tenemos a 2.110.000 hogares, personas que están en condiciones de infraestructura hogareña. En cambio, en lo que es ajuste de las TICs por conexión a internet en el hogar, tenemos 2.967.000. Es decir, hay más hogares con conexión a internet, pero no todos los hogares están ajustados a la infraestructura o la logística necesaria. Y finalmente, lo que es sin ajustar, es decir, aquellos hogares que se encuentran con una infraestructura muy básica, con una conexión inestable, con muchas dificultades, pero que tienen de forma parcial lo básico, encontramos ahí a 3.362.000 personas para contar con una infraestructura básica hogareña. Les anticipé que íbamos a analizar el potencial del teletrabajo a nivel de las ramas de actividad económica de la Argentina. Y esto merece una especial atención porque de esta información, y sobre todo muchos de ustedes que tienen una representación directa en un segmento, en una actividad económica, van a encontrar números que son muy curiosos. En primer lugar, las 2 actividades más teletrabajables de Argentina son la enseñanza y las actividades financieras y de seguro. La enseñanza que ocupa ni más ni menos que el 71% de posibilidades de teletrabajar, en tanto que las actividades financieras y de seguros un 61%. Bastante cerquita lo encontramos a los profesionales, a los técnicos y a los científicos en un 60% y en un 58% a la informática y a la comunicación, en tanto que la actividad inmobiliaria en un 54%. Por supuesto que hay actividades que por su impronta, por su naturaleza, tiene una modalidad que hace más difícil teletrabajar.
y esas son las que presentan mayores dificultades. La actividad menos teletrabajable de la Argentina es la del personal doméstico, tan solo un 5% de posibilidades de teletrabajar. En tanto que la construcción arroja un 10% de posibilidad de teletrabajar, la pesca y la ganadería un 22%, la industria manufacturera un 17%, el transporte y el almacenamiento un 13% y las actividades administrativas y de servicio de apoyo un 17%. Con lo cual, a prestar atención a aquellas actividades especiales o vinculadas a la docencia que son, sin lugar a dudas, un perfil que van a ir migrando hacia el teletrabajo, en especial en lo que es las relaciones de empleo público. ¿Qué produce el teletrabajo en la realidad de las empresas y de las personas que trabajan? Una verdadera transformación de la cultura organizacional. Este paradigma nuevo, este nuevo modelo de organización viene, y podríamos decir que sufrió una irrupción en el mundo a partir del aislamiento, a partir de la pandemia. Pero hay que aclarar, lo que hoy está sucediendo a raíz del aislamiento no es teletrabajo. Lo que hoy estamos haciendo, por ejemplo, en Argentina, se llama trabajo remoto o a distancia, pero formalmente no teletrabajo. Este nuevo orden mundial, este cambio estructural que modificó todo, que modifica la vida, una de las cosas es la cultura y esta nueva cultura organizacional. Dentro de este nuevo paradigma vamos a encontrar que el teletrabajo como virtud fomenta los espacios de aprendizaje. Díganme si no les pasa que a partir de tantas reuniones que estamos teniendo, reuniones casi en una especie de ataques de Zoom, ¿no? Porque quién no conoce ya esta aplicación o quién no la usa, empezamos a encontrar reuniones que son verdaderamente fecundas para el proceso de aprendizaje. Esa interacción que antes nos resultaba más difícil por la distancia, hoy se acorta y los límites fronterizos son simplemente imaginarios. Y en esa interacción social, y por supuesto laboral, se produce un proceso interno de aprendizaje. De ello conlleva lo que nosotros llamamos como la comunicación transversal. Ustedes saben que en las organizaciones empresariales, los comandos o las áreas directivas, sobre todo lo que es la conducción, no necesariamente llega a la conducción cualquier trabajador. Hay un escalafón muy riguroso y en la presencialidad la cosa parece bastante tajante, bastante dividida. Sin embargo, gracias al teletrabajo y a esta manera en que el propio empleador, el propio empresario se comunica con sus trabajadores a partir de estas reuniones y teletrabaja, la comunicación es transversal. Uno se comunica con el mismo compañero, el mismo escalafón, con su superior y hasta con el mismo empleador. Y eso hace también un mecanismo mucho más transparente. Por otro lado, incentiva el trabajo en equipo, el trabajo interdepartamental, el trabajo transdisciplinario, multicultural, multigeneracional, y todo bajo el signo de los horarios flexibles. Más allá de que la norma laboral que vamos a estudiar como tercer eje, por supuesto que representa una norma rígida, porque de eso se trata la labor del derecho del trabajo, lo cierto es que en la práctica, y producto de la negociación que va a ser colectiva, pero también individual, la flexibilidad de ciertas pautas de horarios para algunas reuniones o trabajos en equipo dentro de la jornada va a ser sin lugar a dudas la regla. Y finalmente, lo que siempre veníamos anhelando, diría casi era una exhortación, ¿no? Un reclamo que venimos haciendo hace muchos años, que es convertir la cultura del tiempo
por el rendimiento. En Argentina estamos muy acostumbrados a que el jefe tiene que verlo a su trabajador en un horario específico, aunque sea un horario irrisorio. Ustedes saben que hay actividades, por ejemplo, que comienzan a atender al público a las 6:30 de la mañana, cuando cualquier sociedad funciona a partir de las 8 en adelante. Y todas esas características de la presencialidad empiezan a desnaturalizarse, yo diría más bien a desmitificarse a partir de la irrupción del teletrabajo. Porque ahora lo importante es el rendimiento, los resultados, independientemente del tiempo, independientemente de si que el trabajo me lo envía por correo electrónico y lo puedo terminar en 10 minutos. Lo que interesa es ese producido, ese producto. Esto, sin lugar a dudas, que es una nueva cultura organizacional trascendental, irruptiva. Seguidamente, es importante una aclaración. Ustedes saben de que este tipo de leyes y sobre todo estas iniciativas institucionales, cuando ingresan en la agenda de la reflexión social, produce la participación de interlocutores que representan intereses distintos. La idea de este encuentro, que es un encuentro académico, es cultivar, como siempre, el pensamiento crítico. Vamos a analizar artículo por artículo la ley, pero siempre desde una mirada académica y por lo tanto científica. Independientemente de ello, ustedes saben de que comenzaron a proliferar muchos interlocutores diciendo de que esta ley, sancionada por el Congreso, no va a generar bajo ningún aspecto el aliento, el estímulo para la creación de nuevos puestos de trabajo. Que todo lo contrario, que es una ley que desalienta la inversión y que genera, y acá viene la palabra cliché, ¿no? La frase que los laboralistas estamos acostumbrados, que es la industria del juicio. Es importante aclarar que la ley que vamos a estudiar en pocos minutos es una ley que regula las condiciones del teletrabajo. No es una ley de promoción. La promoción, los estímulos, van por otro lado. No tiene nada que ver el derecho del trabajo en la empleabilidad. No tiene nada que ver el derecho del trabajo en la creación de empleo. No tiene nada que ver el derecho del trabajo en la política económica. Y es la política económica, la política fiscal, la política financiera, estas tres herramientas que son las que se deben encargar de promover al teletrabajo. Los que vivimos en el Chaco, y quiero darles la bienvenida a todos, porque la verdad que este es un panel y la integran participantes de todo el país y también de la República Vecina del Paraguay. Contarles que estamos transmitiendo esto de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, y acá en el Chaco tenemos casualmente una ley de hace unos años, muy poco conocida, es una ley de promoción del teletrabajo, que es la ley 2717L. Esta ley, que la voy a usar como ejemplo para distinguir lo que es promover de la palabra regular, esta ley, en su objeto, en el artículo 1, establece lo siguiente: la promoción y difusión del teletrabajo en todo el territorio provincial como instrumento para generar y mantener el empleo en cualquiera de sus formas, a través de la utilización de tecnologías de la información y de comunicación. Esta es una ley que tiene ya casi 4 años, es una ley que fue pensada para promover el teletrabajo. De hecho, ahora la provincia del Chaco está pensando va a salir seguramente dentro de poco un decreto en el que el Estado va a pagar una gran parte de las remuneraciones de todas las personas que teletrabajan, porque esa es un poco la idea, ¿no? Promocionar, estimular el teletrabajo, pero bajo esas herramientas.
es ingenuo decir de que una ley laboral va a desalentar la inversión de un país. Los inversores cuando van a un país no piden primero que les manden por mail el texto de una ley laboral para ver si con eso consolidan o no un emprendimiento. Lo primero que hacen es analizar las condiciones fiscales, económicas y financieras para instalarse. Y en ese sentido, si ven estos estímulos, como por ejemplo el de la provincia del Chaco, no tengo dudas de que va a ser una variable y una modalidad más que interesante para aquellos emprendimientos que quieran trasladar, es decir, mudar una parte al teletrabajo, o aquellos que directamente quieran establecer en un 100% el teletrabajo como modalidad laboral. Les decía que estábamos por analizar como segundo eje cómo ha sido la representación o la labor de los representantes del pueblo y de las provincias en el Congreso Nacional. Vamos a arrancar por diputados, que les adelanto, la ley 27555 es ni más ni menos que el texto aprobado en diputados. En diputados parece que la labor estuvo muy definida por el consenso, ¿no? 214 votos afirmativos, un solo voto negativo y 29 abstenciones. Vamos a ver qué dijo cada representante de cada bancada, de cada sector, ¿no? Vanessa Siley, que es la representante del Frente de Todos, del oficialismo, señaló: la intención es proteger a la parte más débil de la relación laboral. De la coalición cívica y de Juntos por el Cambio, Maximiliano Ferraro dijo: estamos convencidos de que faltan incorporar muchas cosas, pero esta modalidad es la mejor posible. Quiere decir entonces que en diputados, claramente el resultado fue de un consenso, algo que no pasó en el Senado. Y como experiencia personal les cuento, porque estuve siguiendo en vivo a todas estas transmisiones, y la verdad que me pareció muy enriquecedor la labor que tuvieron los diputados, a diferencia del Senado. El debate que se dio en senadores fue absolutamente pobre, yo diría más pobrísimo, carente absolutamente de una reflexión técnica. Y en este sentido, es importante entender que el teletrabajo no es una materia ideologizable. El teletrabajo es una realidad global que necesita una mirada técnica. Y en todo caso, si vamos a plantear una ideología, la ideología tiene que ser la humanista. Sin embargo, lo que noté en el Senado fue, de ambos lugares, la mezquindad absoluta partidaria. De hecho, los resultados, fíjense cómo fueron, ¿no? 40 votos afirmativos con 30 negativos. Bastante reñido, digamos, y muy diferente de los 214 afirmativos y de un solo voto negativo de diputados. Veamos qué dijeron los representantes del Senado. El senador Mariano Recalde dijo: no surge a las apuradas. Es un amplio consenso en la Cámara de Diputados, se afirmó que la ley garantiza derechos que ya existen, que de no ser respetados harían retroceder al país 100 años. Por otro lado, por ejemplo, el senador por la provincia de Formosa, Luis Naidenov, dijo: hay una mirada sesgada del oficialismo con esta idea de no aceptar cambios. Falta sentido común, ya que la ley pone un freno a las fuentes de trabajo y demuestra una enorme torpeza desde lo político. Fíjense que las dos versiones de los dos senadores, en términos técnicos, la verdad que son muy pobres. Es decir, es como que pareciera que en el del Senado el debate fue más bien por la puja política partidaria, pero no por una ley para los trabajadores. Dejamos el segundo eje, vamos a ir al último eje, el eje más extenso, este eje que nos va a llevar a generar un interesantísimo ida y vuelta, porque vamos a estudiar ni más ni menos que 19 artículos. La ley 27555, que tiene una particularidad que no veo hace mucho tiempo, es una ley que no está, por ejemplo, publicada en el Boletín Oficial. Les cuento esa característica porque ha sido difícil el hallazgo de esta ley. Está publicado en lugares muy especializados, lo que es el texto, después de hurgar
cuál ha sido el que se aprobó, que es el texto de diputados, pero por ejemplo falta en el boletín oficial. Vamos a analizar el artículo 1. La ley 27.555 determina el régimen legal del contrato de trabajo. A mí me gusta siempre desmenuzar los artículos y estudiarlos por estructura, porque me parecen mucho más didácticos ir fragmentando las frases más salientes de cada artículo. La presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos legales para la regulación de la modalidad de teletrabajo, en aquellas actividades que por su naturaleza y particularidades características lo permitan. Los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas. Este artículo es la fiel síntesis del espíritu de toda la ley. En primer lugar, porque la ley lo que hace es establecer un orden público laboral. ¿Qué quiere decir? Normas mínimas, inderogables e irrenunciables. Pero también normas que son imperativas, que están más allá de la voluntad de las partes. Y esta suerte de fijar presupuestos mínimos, o como le gustan los laboralistas decir, orden público laboral, tiene una directa vinculación con la última parte del artículo, que es cuando remite a la especificidad y a las particularidades que se puedan regular a través de la negociación colectiva de trabajo. Entonces, tenemos a esta ley, que les digo ya, es una ley especial, no estatutaria, no es un estatuto, pero sí es una ley especial, tiene un orden público mínimo y por otro lado alienta a que la negociación colectiva de trabajo, digo, sindicatos y cámaras empresariales, puedan establecer las particularidades. El segundo artículo tiene que ver con el ingreso de un nuevo artículo a la ley de contrato de trabajo. Esta ley 27.555 agrega el 102 bis a la ley de contrato de trabajo, que es un artículo que en la primera parte imita mucho lo que son los artículos 21 y 22, sobre todo cuando comienza diciendo que habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, la ejecución de obras o la prestación de servicios en los términos de los artículos 21 y 22 de la LST sea efectuada, y esto es muy interesante, total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en el lugar o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de las famosas y conocidas TICs, y que por esta ley se van a fijar los presupuestos mínimos del contrato de teletrabajo por una ley especial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por un lado, tenemos a la 27.555, que en su artículo 2 agrega un nuevo artículo a la LST, el 102 bis, pero aclara diciéndolo ahora el mismo artículo 2. Más allá del 102 bis de la ley de contrato de trabajo, lo más importante va a estar en la ley especial, ergo en la 27.555. Es una ley, atención, que tiene muchos vacíos y que por su naturaleza, a mi entender, absolutamente compatible conforme el artículo 2 de la LST, la ley de contrato de trabajo va a ser la encargada entonces de llenar todos esos vacíos que pueda tener esta ley especial 27.555. Por supuesto que alienta nuevamente a la negociación colectiva, respetando los principios de orden público laboral establecidos en esta ley que fueron anunciados en el artículo anterior. El tercer artículo prevé lo que se conoce como los derechos y obligaciones, y como síntesis yo diría que acá lo que está plasmado es por un lado la igualdad y por otro lado la condición o la modalidad mixta de presencialidad y de teletrabajo. Las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad, en los términos del 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, gozarán de los mismos derechos y obligaciones de todos aquellos trabajadores
que se vinculan a través de la modalidad tradicional de la presencialidad. Y la remuneración de los teletrabajadores no será inferior a la de los trabajadores convencionales o presenciales. Escuché y leí también que algunos decían de que esto era una redundancia, que no era necesario, porque si se aplica la ley de contrato de trabajo en forma supletoria, está claro de que son iguales. Yo no quisiera ser tan ingenuo. Me parece que en el derecho del trabajo hay artículos y normas que tienen que decir las cosas como son, y mejor si lo dice además en forma explícita. ¿Qué tiene de malo, no? Los convenios colectivos deben, acorde a la realidad de cada actividad, prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo. Y acá encontramos en este artículo número 3 el modelo español, el modelo italiano y el modelo francés. En esos tres países existe la modalidad mixta, presencialidad y teletrabajo. Y claramente lo que hace la ley es impulsar a que por la negociación colectiva se puedan combinar las dos modalidades. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué la necesidad de una ley de teletrabajo está refiriéndose a la modalidad presencial de modo directo y decir que no sea el teletrabajo excluyente de la presencialidad, que puedan convivir? Esto tiene que ver con lo que dijimos al principio. El teletrabajo es en el hogar, en ese lugar sagrado, pero también los teletrabajadores están desconectados de sus compañeros de trabajo. Se pierde el sentido de pertenencia a la empresa, esa manera de compartir una charla, un espacio común, un lugar que identifique una personalidad laboral. Y me parece que en ese sentido la externalización que tiene el teletrabajo, de estar tan distanciado del establecimiento y por lo tanto de sus compañeros de trabajo, juega un factor negativo. Por eso España, Francia e Italia fijaron los modelos combinados, mismo texto de la última parte de la ley argentina del tercer artículo. El artículo 4 se refiere ni más ni menos que a la jornada laboral. Una jornada laboral que, les adelanto, es absolutamente rígida y que tiene que ver con el artículo siguiente, que es el derecho a la desconexión. Me parece positivo que la ley regule la jornada limitada de modo explícito, pero además formal. Quiere decir entonces, y acá vamos a discutir después, si estamos frente a una modalidad de trabajo o una modalidad de prestación. Hay autores que dicen que si es una modalidad de trabajo, no se podría aplicar el teletrabajo al contrato de temporada, al plazo fijo o al part-time. Para mí, yo me adhiero a que esta es una modalidad de prestación, con lo cual perfectamente puede trabajar un trabajador part-time, un trabajador de temporada, un trabajador de plazo fijo. Es decir, al ser una modalidad de prestación, se puede ajustar a las otras modalidades. La jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos. Previamente por escrito en el contrato de trabajo. Estamos casi en la misma técnica de redacción del contrato a plazo fijo, ¿no? Donde de manera precisa las partes tienen que establecer las cláusulas de ese acuerdo. Y esta manera de determinar por escrito los dos módulos, el módulo horario y el módulo objetivos, lo hace interesante en lo que habíamos hablado al principio, que es el cambio de la cultura organizacional. La ley lo prevé. En la última parte del primer párrafo del artículo 4 claramente dice la palabra objetivos, o sea, resultados. Quiere decir entonces que en el contrato de teletrabajo, las partes van a pactar la jornada de modo preciso, es decir, por el módulo hora, pero también van a pactar que determinados horarios o determinadas jornadas, mejor dicho,
se regirán por resultados, por objetivos. Y si el objetivo está cumplido, la jornada está concluida. Fíjense si no es una herramienta poderosísima y de innovación que genera ni más ni menos que la dinámica de estos tiempos. Fíjense que a esta ley lo que más le critican y le dicen de que no es una ley acorde a estos tiempos. Más que esta manera de adaptarse a estos tiempos donde importan más los resultados que la hora, y lo tiene afortunadamente el primer párrafo del artículo 4. Finalmente, y esto es la forma, el registro, las plataformas y los software utilizados por el empleador a los fines específicos del teletrabajo y registrados en los términos del artículo 18 deberán desarrollarse de un modo tal que impida la conexión fuera de la misma. Esto tiene incidencia directa, por ejemplo, si la teletrabajadora o el teletrabajador cumple horarios en Resistencia, es decir, en su casa de Resistencia, de Posadas, de Formosa, de San Miguel de Tucumán, pero la empresa está en Bogotá, o la empresa está en Panamá, o peor aún, la empresa está en Australia, donde la franja horaria es directamente el doble. Bueno, lo que hace la ley es establecer ante esa distancia entre la teletrabajadora o teletrabajador y la empresa, de que la empresa tendrá que adecuar por un software al horario argentino. Con lo cual no podrá, como decimos vulgarmente, caer un mensaje, llegar un correo electrónico, llegar una comunicación fuera de la jornada laboral. ¿Por qué tan riguroso el segundo párrafo del artículo 4? Por lo que viene con el artículo 5. Eso que ustedes están viendo en esa imagen, ¿no? Off, desconexión digital. El derecho a la desconexión. Así, ¿cuánto venimos reclamando que este derecho sea consagrado en nuestra normativa doméstica? Y llegó la hora. Por fin en Argentina hay, al menos de manera parcial, una norma laboral que ampare este derecho universal que es el derecho a la desconexión digital. Un derecho que tiene que ver hoy básicamente con la salud psicofísica de la persona que trabaja. Ustedes saben que hoy nos pasa que cualquiera de nosotros puede llegar al otro a través de un clic. Casi no se necesita demasiada estructura. Estamos conectándonos por un clic. Pero esa manera intuitiva de relacionarnos no lo reconoce la mente de ese modo. Porque la mente cuando recibe, la mente de esa trabajadora o trabajador cuando recibe un mensaje a las 11 de la noche de su empleador, fuera de la jornada, no lo toma como un mensaje de que lo va a contestar al día siguiente, como lo dijo un senador de la nación. Porque esa trabajadora que recibe un mensaje a la noche, a las 11 de la noche, lo toma como una orden. Es decir, le vuelve el chip del trabajo. Es como que nunca se desconecta. Y pese a esto que parece tan obvio, hay legisladores en Argentina, hay periodistas en Argentina, pero peor aún, hay representantes que dicen conocer la ley, que defienden o propician un derecho a la desconexión flexible. En todas partes del mundo, digo, la ley del 2017 de Francia, la ley del 2018 de España, el derecho a la desconexión en esos países es súper rígido, porque si no, no tendría sentido. Me estoy acordando del caso Volkswagen en Alemania, el caso Telefónica en España, donde las legislaciones de esos países le exigen por software a esas empresas a que el software impida cualquier mensajería, cualquier comunicación recibida fuera de la jornada de trabajo. Pues bien, el artículo número 5 del derecho a la desconexión digital establece que la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada. Y esto me parece una palabra clave del artículo.
esta manera de contactarnos hace de que derribe cualquier formato, de cualquier forma, ¿no? Escrita, verbal, no se podrá contactar. Y además, el derecho a desconectarse de los dispositivos digitales y o tecnología de la información y comunicación fuera de la jornada laboral durante los periodos de licencia. No podrá ser sancionada por hacer uso de ese derecho. Ojo, desconectarse quiere decir eso, ¿no? Desactivar datos móviles, desactivar Wi-Fi o directamente apagar el dispositivo electrónico o de comunicación. El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirles comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. Bueno, esto me parece, la técnica de los dos párrafos me parecen muy bien redactadas, y este artículo en particular fue una especie de visión atomista, donde se fueron fragmentando de los 20 proyectos de ley que estaban en el Congreso, un poquito de todos los proyectos, y quedó este artículo número 5. Vamos con el 6. Este es un artículo que yo cuando lo escuchaba a los detractores de la ley, la verdad que no lo podía creer, cómo criticaban este artículo. Me parece que la imagen que se utilizó, o por lo menos que el diseño utilizó para graficar este artículo, el artículo 6, lo dice todo, ¿no? Así va a ser la vida de una mujer o un hombre que teletrabaja. Así. Se va a combinar todo, porque está en el hogar. Ahora bien, pero hay personas que, por decisión de la vida, porque es su filosofía de vida, y en otras por necesidad, tienen a su cargo el cuidado de manera, ya sea única o compartida, de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que convivan con esta persona que trabaja. Y que por lo tanto tienen que asistir a esa persona vulnerable. ¿Qué van a tener como derecho? Horarios compatibles con la tarea de cuidado. Lo que se llama la armonización y la compatibilidad del deber de cuidado con el deber de prestación efectiva. Y por lo tanto tendrán derecho a interrumpir la jornada. Esa interrupción de la jornada va a estar fundado, desde luego, por estas situaciones de cuidado. Independientemente de que el empleador va a poder, y por supuesto, auditar cómo es la jornada de trabajo, parece una decisión absolutamente razonable proteger a este segmento de especial vulnerabilidad. Y acá viene el efecto jurídico, porque establece el propio artículo 6 que cualquier acto, conducta, decisión, represalia o obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio, resultando aplicable la ley de la antidiscriminación, que es la 23.592. ¿Qué quiere decir entonces? Que si se produce una represalia, esto es un despido discriminatorio que puede exigir el derecho a la reinstalación, el derecho a la reincorporación. Con lo cual, ustedes saben que lo que son despidos discriminatorios no rige la estabilidad impropia de cobrar una indemnización, sino que la persona discriminada puede plantear la reincorporación al trabajo. Con lo cual, es una herramienta muy poderosa la de este artículo número 6. Artículo 7. Plantea la voluntariedad. Acá vamos a decir voluntad de traslado y, por supuesto, la forma escrita. El traslado de quien trabaja en una posición presencial a una modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor y debidamente acreditadas por el empleador, debe ser voluntario y, por supuesto, prestado por escrito. Como ven, entonces, el contrato de teletrabajo es un contrato formal. Ya lo vimos con el artículo de la jornada. Es formal, es escrito, pero es voluntario. Esta es la diferencia del teletrabajo con el trabajo que estamos haciendo hoy en pandemia. Lo que hoy hacemos en pandemia, me refiero
decreto DNU 297, resolución 207 del Ministerio de Trabajo de la Nación, el mismo DNU 260, perdón, fijaron la modalidad de trabajo remoto o a distancia de modo obligatorio. Todas las personas vulnerables o aquellas personas que tengan síntomas del COVID-19 tendrán que mantenerse aislados y una vez recuperados tendrán que trabajar a distancia. Ese es un trabajo remoto, obligatorio, muy distinto al teletrabajo. De hecho, también es distinto el trabajo a domicilio, porque el trabajo a domicilio es obligatorio, pero además es, porque está regulado por una actividad específica, pero además es irreversible. En cambio, el teletrabajo es reversible. Con lo cual, la voluntariedad del teletrabajo, esto quiero dejar en claro, porque esto es unánime, todos los proyectos de ley, de leyes de los países regionales, todos plantean la voluntariedad del teletrabajo porque así funciona en el mundo. Bueno, aunque ustedes no crean, esto fue observado por algunos de los senadores. Quiere decir entonces que el teletrabajo es voluntario y escrito. Les anticipé la reversibilidad, una palabra que lo grafica muy bien esa imagen, ¿no? Que va hacia la derecha y a la izquierda, ¿no? ¿Qué consiste este artículo 8? El consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo puede ser revocado. Quiere decir que la teletrabajadora o teletrabajador que dejó de ser trabajador presencial para ser teletrabajador puede dejar sin efecto su decisión, revertirla, revocarla, regresar. Y esta regresividad, o vamos a decirlo mejor como dice la ley, reversibilidad, tiene una característica muy interesante, a diferencia del último párrafo del artículo 8. El último párrafo del artículo 8 establece que en los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio de la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva. ¿Qué está diciendo entonces el primer párrafo del artículo 8 y el último párrafo de este artículo? En el primero se refiere a que el trabajador puede ejercer el derecho de reversibilidad cuando hay traslado, cuando hay presencialidad y se muda a teletrabajo. En el último párrafo, y siempre surgiendo, como dice, de la negociación colectiva de trabajo, si el teletrabajo es al inicio de la relación laboral, ya no va a ser tan sencillo aplicar la reversibilidad. Lo adelanta el propio artículo. Finalmente, si se produce la decisión de revocar la teletrabajadora o teletrabajador y volver a la modalidad presencial, que esto me parece bastante lógico, me parece que puede ocurrir por una cuestión muy sencilla. Uno puede imaginar cómo es el teletrabajo. Uno puede conjeturar de que el teletrabajo puede ser muy virtuoso. Pero traslademos esa realidad a meses, luego años. Siempre teletrabajar, nunca, o por lo menos gran parte, no tener contacto con los compañeros, todo el tiempo en el hogar. Es una sensación de absoluto encierro, con lo cual parece más que atendible de que sea una cuestión dinámica, no una cuestión estable, y que por lo tanto se pueda ejercer el derecho a la reversibilidad. ¿Y qué ocurriría, no? El empleador tendría que brindarle tarea efectiva, en los términos del artículo 78, ocupación efectiva, en el lugar más cercano al domicilio del establecimiento, del domicilio del dependiente, o bien, y acá está la pauta a favor del empresario, que puede, por motivos fundados, explicar el empresario de que resulta imposible la satisfacción de ese deber de otorgar reversibilidad. Voy a ponerle un ejemplo. Supongamos de que las partes deciden de que
modifican el plan de negocios y que ahora un sector importante del establecimiento va a teletrabajar. Y la superficie ocupada de ese establecimiento se vuelve inútil. Por lo tanto, lo que hace ese empleador es dejar sin efecto esa superficie que no utiliza, no tiene ningún elemento de trabajo, no hay logística, no hay infraestructura, porque ya la infraestructura la mudó al teletrabajo. De repente se produce un conflicto, que es lo que genera siempre los cambios en las decisiones, y la teletrabajadora quiere volver a la modalidad presencial. Ahí puede invocar la última parte del segundo párrafo del artículo 8 del empleador y decir de que le resulta imposible satisfacer ese deber de reversibilidad. El artículo 9 plantea los elementos de trabajo. Esto, que es un artículo muy extenso, yo quiero hacerlo bastante preciso para honrar el tiempo. Tiene que ver con una razón lógica, ¿no? Los trabajadores prestan servicios a favor del empleador y a cambio de este lo que recibe es una remuneración. Por lo tanto, los bienes de la producción son del empleador. Esto es teoría general del derecho del trabajo. Por lo tanto, parece absolutamente razonable que el equipamiento de software, las herramientas de trabajo, el soporte necesario para los costos de instalación, de mantenimiento y de reparación de los elementos electrónicos o tecnológicos que estén a disposición, estén a cargo del empleador. Y crear un mecanismo de compensación para lo que puedan ser gastos. Por supuesto que el trabajador, por el segundo párrafo del artículo 9, tiene el deber de ejercer un correcto uso y mantenimiento de esos elementos o herramientas de trabajo. Y acá me voy a tener en el último párrafo, que me parece que es un artículo muy mal redactado, un artículo que no se entiende, y esto me hace acordar a lo que es el DNU 297 con la resolución 207. No sabemos si es remuneración, si son ingresos íntegros, como dice el DNU, no sabemos bien de qué se trata. ¿Qué dice el último párrafo? En caso de desperfectos, roturas o desgaste de los elementos, instrumentos o medios tecnológicos que impidan la prestación de tareas, el empleador deberá proveer su reemplazo o reparación a fin de posibilitar la prestación de las tareas. El tiempo que demande el cumplimiento de esa obligación patronal de reparar los elementos de trabajo no afectará el derecho de la persona que trabaja a continuar percibiendo la remuneración habitual. A ver si se entiende, ¿no? Si al empleador, que no le es imputable, le demoran 7 días en reparar esos elementos de trabajo, tiene que hacerse cargo de una obligación que le es contractual, que es la remuneración, sin que el trabajador preste servicios, es una contradicción. Y le voy a explicar por qué. Porque la remuneración es una contraprestación. Por lo tanto, tiene que haber como antesala una prestación. Y esto tiene que ver con una obligación contractual, de algo que surge del signalagma de las partes. Una persona trabaja y la otra contrapresta con la remuneración. Si no hay prestación, no puede haber contraprestación. Por lo tanto, está mal definir de que no perderá o no afectará el derecho de la persona teletrabajadora a percibir remuneración. En todo caso, lo que tuvo que haber dicho la ley, ya que están utilizando y mucho la palabra ingresos íntegros, conforme artículo 8 del DNU 297, es decir, ese término, ingresos. Pero de ningún modo decir que es remuneración, porque en términos técnicos no es remuneración. En todo caso es una imposición legal donde le dice a uno de los sujetos del contrato, usted tiene que pagar y tiene que remunerar, pero no es una consecuencia lógica del contrato de trabajo, porque no hay prestación de servicio. El artículo 10 plantea la compensación de gastos, y en esto yo quisiera detenerme más bien en el último párrafo, que tiene que ver con la exención impositiva. Acá me parece que sí hay un acierto, en cuanto que la compensación de gastos para los trabajadores que tengan que realizar mayores erogaciones por conectividad o consumo de servicios que deban afrontar. Esto tiene que ver cuando uno contrata, por ejemplo, un paquete más importante de navegación de datos porque la demanda de ese trabajo así lo amerituaba.
eso tiene que estar compensado, ¿no? Y como va a estar compensado esa erogación, y suponiendo de que eso pueda generar en el ingreso del trabajador un disparador en el monto nominal del trabajo, no vaya a ser de que ese aumento en la caja de ahorro sueldo pueda ser disparado a la gente de retención, en este caso, perdón, a la AFIP, a la gente de recaudación, y sostener de que eso forma parte del mínimo no imponible, fuera del mínimo no imponible. Por lo tanto, esa compensación de gastos se encuentra exenta del impuesto a las ganancias. Artículo número 11. Muy interesante este artículo para las entidades sindicales, sobre todo aquellas entidades sindicales que nuclean a actividades privadas. Este es un artículo muy interesante, porque el artículo número 11, que prevé la capacitación, yo le agrego además los convenios, tiene la siguiente característica. El empleador debe garantizar la correcta capacitación de sus dependientes en lo que son las nuevas tecnologías. Bueno, generando cursos, herramientas de apoyo, pero que no producirá una mayor carga de trabajo. Esto quiere decir de que no necesariamente se va a extender la jornada laboral producto de estos cursos o de estas capacitaciones. Lo que está diciendo indirectamente la ley es la capacitación va a tener que ser dentro de la jornada laboral. Y me parece una cuestión razonable porque forma parte del mismo esquema de capacitación que rige en otros ítems, como por ejemplo el de la formación profesional. Les decía que es un punto muy interesante para las entidades sindicales, la última parte del artículo número 11, donde dice que podrá realizarla en forma conjunta con la entidad sindical representativa y con el Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social de la Nación. Esta triada de empleadores, sindicatos y ministerio es lo que conforma todo el segmento de servicios de capacitación y de formación que provee el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y también tiene mucho que ver con los programas que pueden adherirse las empresas, porque el Ministerio de Trabajo seguramente va a lanzar programas especiales para teletrabajo, y acá me parece muy interesante porque va a ser en coparticipación con la entidad sindical, con lo cual se me ocurre que perfectamente entidades sindicales pueden ser organizadoras de estos cursos de capacitación para los teletrabajadores que conocen el segmento con el consenso y la participación de los empleadores y con el aval del Ministerio de Trabajo. Artículo 12. Un artículo que algunos decían que era redundante, los derechos colectivos y los convenios. Las personas que se desempeñan bajo la modalidad de teletrabajo gozarán de todos los derechos colectivos. Serán considerados a los fines de la representación sindical, y esto es lo interesante, como parte del conjunto de quienes trabajan en forma presencial. Acá hay una especie de atracción, ¿no? Lo que hace el artículo número 12 es decir, este segmento que puede ser minoritario de teletrabajadoras o teletrabajadores forman parte del conjunto de todos los trabajadores presenciales, o sea, podrán estar nucleados de acuerdo a la actividad que realizan con el sindicato representativo en ese establecimiento, ¿no? Así que un artículo, yo diría, de forma. A diferencia del artículo 13, que este sí me parece un artículo relevante para el movimiento sindical y también para las empresas a la hora de definir cuántos van a ser los delegados que integran los establecimientos. Y me refiero a los derechos colectivos y a esta tarea que el artículo número 13 llama de anexar. ¿En qué consiste? La representación sindical va a ser ejercida por la asociación sindical donde presta servicios. Si la empresa está en Capital Federal y la teletrabajadora está en San Salvador de Jujuy, la asociación sindical va a ser la de San Salvador de Jujuy. Es decir, se va a basar en la representación y va a tener injerencia en lo que es la matriz organizativa de esa provincia. Las personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo deberán ser anexadas por el empleador a un centro de trabajo, a una unidad productiva o a un área específica de la empresa a los efectos de elegir y ser elegidos. Es decir, para poder integrar
los órganos de la asociación sindical. Más que ser elegidos, yo diría que lo que va a tener que arbitrar el empleador en este verbo nuevo de anexar a una unidad técnica o de ejecución, es decir, llevarlo a un lugar físico, es para votar. Es para que esta teletrabajadora o teletrabajador pueda elegir sus representantes sindicales, pueda votar. ¿De qué modo va a votar si no es a través de un lugar o una unidad técnica de ejecución? Ojo, también se me ocurre que se puede instrumentar el voto electrónico, pero que va a tener que ser reglamentado de todas formas en una unidad técnica o de ejecución física, ¿no? Nos queda poco. Estamos ya en el artículo número 14, un artículo que, como todo lo que toca siempre el derecho laboral en materia de riesgo del trabajo, es un artículo inquietante. Un artículo que va a generar, sin lugar a dudas, interpretaciones yuxtapuestas. Higiene y seguridad laboral. En primer lugar, la autoridad de aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada a aquellas personas que teletrabajan. El control del cumplimiento de esta normativa deberá estar y contar con la participación sindical. Por eso es que este artículo, yo diría artículo 14, está fragmentado en dos. Una parte es higiene y seguridad y la otra parte es específicamente riesgo del trabajo. Porque la autoridad de aplicación va a determinar, y esto es muy interesante, la inclusión de enfermedades causadas por esta modalidad de teletrabajo que van a ingresar a ese listado cerrado que tiene el sistema de riesgo del trabajo y que va a ser entendido si esa contingencia sucede dentro de los cánones del primer inciso del artículo número 6, es decir, por el hecho o en ocasión del trabajo, como un accidente de trabajo. Entonces, en materia de enfermedades profesionales, vamos a tener que esperar este nuevo listado que se va a abrir para enfermedades asociadas específicamente al teletrabajo. Y si la contingencia siniestral sucede por el hecho en ocasión del trabajo dentro del hogar, es un accidente de trabajo conforme el inciso número 1 del artículo 6 de la ley 24.557. Este artículo, el artículo 15, tiene mucho que ver con el 53 del Código Civil, con el 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, tiene que ver con el 76, con esta necesidad de que vida laboral y la vida personal no se confundan, no se mezclen. Que parece una obviedad, pero como todo se va a desarrollar en la casa, ¿por qué uno entendería de que no hay razones de que se tiente un mal empleador de invadir la intimidad o privacidad de la persona que teletrabaja? Porque la manera de acceder a esa persona es una manera directa. Primero porque conoce el domicilio, ha dispuesto que en ese domicilio la logística de los elementos de trabajo sean de los bienes de producción del empleador, y finalmente porque tiene un acceso directo. Entonces el sistema de control y derecho a la intimidad, lo que prevé en el artículo número 15, es que estarán destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador con la participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja, bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad en su domicilio. Este artículo solo no sería importante sin el 16. El artículo 16 es sin duda el artículo que concluye, complementa el artículo número 15, porque acá está la garantía de ese derecho. Aquí está el blindaje a los datos, la protección de datos que necesita cualquier trabajador que teletrabaja. El empleador deberá tomar las medidas que correspondan, especialmente a las que se refieren a las limitaciones de software, para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados por la persona que trabaja, no pudiendo hacer uso de software que nosotros los conocemos como programas de vigilancia que violen la intimidad de la persona que teletrabaja.
Estos programas o software de vigilancia son muy fáciles de colocar a través de programas espías, con lo cual esta garantía que encontramos en el artículo 16 es como que complementa el derecho a la intimidad del 15 y refuerza la protección de los datos. El artículo 17 habla de la transnacionalidad y fija un tope por la negociación colectiva. El último párrafo del artículo 17 establece que por convenio colectivo de trabajo se van a fijar la cantidad máxima, el tope máximo de teletrabajadores que van a trabajar de otros países. A ver, cuando se trate de prestaciones transnacionales de teletrabajo, lo que se va a aplicar es la ley del lugar de ejecución, o bien la ley del domicilio del empleador, si por ejemplo la legislación laboral del domicilio del empleador es más beneficiosa, por ejemplo, que la legislación laboral argentina. ¿Qué quiere decir con esto? Porque se decía de que no íbamos con esta ley a contratar más a trabajadores extranjeros o que las empresas de otros países no se iban a interesar en los trabajadores argentinos. El caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, lo que sí exige la ley es una autorización previa. Y me parece razonable esto porque en el marco de los registros que tiene que tener el Estado, es una manera también de proteger la fuente laboral local, ¿no? Con lo cual, junto con la negociación colectiva y con esos topes, creo que este es un registro más interesante tanto con el tope con las metodologías de transnacionalidad. Finalmente, ¿cuál va a ser la autoridad de aplicación por excelencia? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que tiene a su cargo una tarea ciclópea, que es reglamentar dentro de 90 días esta ley 27555. Pero también es la que se va a encargar de fijar las pautas del CIDITIS, de todo el sistema de inspección y fiscalización laboral, que es una cuestión interesante, ¿no? La inspección laboral que realice el Estado a través del servicio de inspección necesitará contar con la autorización previa de la persona que teletrabaja. Claro, porque van a visitar el hogar del teletrabajador. Es decir, las inspecciones van a ser más que novedosas, ¿no? Por lo tanto, en lo que es autoridad de aplicación y fiscalización, otro paraguas que genera aquí es que habilita también la participación de la entidad sindical. Y por último, y estamos en tiempo, el último artículo, el artículo de la famosa transitoriedad. A ver, esta es una ley que vino por un tiempito. La verdad que no es la palabra adecuada. Este es el peor artículo de la ley. Realmente que este es un artículo muy mal redactado, porque en primer lugar la ley no es transitoria, la ley es permanente. Quizás lo que quiso decir el legislador es la vigencia de la ley. Pero bueno, entra en vigor esta ley luego de 90 días contados a partir de que se determine la finalización del aislamiento social preventivo y obligatorio, es decir, 90 días después del ASPO. Y esto es claramente un problema yo diría, de contradicción, porque como ustedes saben, el ASPO es absolutamente asimétrico y además territorial, porque va a depender de la situación epidemiológica de cada provincia. Se me ocurre, voy a dar un ejemplo, ¿no? Quiere decir que esta ley, si la provincia de Formosa decreta, o la de Misiones decreta la finalización de ASPO a DISPO, quiere decir que la ley va a entrar en vigencia primero en Posadas y en Formosa, y por ejemplo no en Resistencia. Con lo cual, me parece que esas asimetrías de definir de acuerdo a cuándo termina el ASPO, no le encuentro ningún sentido. Y además está muy mal redactado lo de la transitoriedad, porque la verdad que es una ley absolutamente permanente. Bueno, hasta aquí hemos compartido el desarrollo de estos tres ejes que les propuse del comienzo.